plan para recordar la gracia de Dios, un plan para recordar la gracia de Dios. Como todos saben, estamos en el libro de Josué, ¿verdad? Y hemos dicho que el libro de Josué es un libro en el cual nos reafirma la fidelidad de Dios. El Señor prometió, ¿verdad?, cosas a su pueblo, y lo podríamos ver desde Génesis capítulo 12, lo que el Señor prometió a Abraham, ¿verdad? Y ahora vemos en el libro de Josué cómo Él cumple lo que Él ha prometido. Así que el libro de Josué, mis queridos hermanos, es un buen libro cuando usted está dudando, está en medio de una crisis, en medio de una tormenta. La promesa de Dios está ahí, pero su fe se tambalea, usted tiene duda, dice, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no veo la mano del Señor? Un muy buen libro para leer es el libro de Josué. Recordemos, mis hermanos, ¿verdad?, que el libro de Josué, el primer capítulo, el Señor le habla a Josué y le reitera varias veces que Él se esfuerce. Esfuérzate y sé valiente. Estás en medio de esa crisis, esfuérzate y sé valiente. Estás en medio de esa duda acerca de las promesas que Dios ha hecho, esfuérzate y sé valiente. Y recordemos que esfuérzate no es esforzarme yo en mi fuerza, sino esforzarme significa aferrarme a Dios, agarrarme de Dios, de su palabra y de su fidelidad, ¿verdad? Vemos también que Dios cumple sus promesas, Dios cumple su plan y muchas veces nos sorprende. Él puede usar a cualquier persona y vimos que Dios utilizó a una persona que tal vez nosotros como humanos la hubiéramos descartado, pero Dios nos sorprende y cumple su plan usando a personas que tal vez nosotros como humanos ni siquiera hubiéramos pensado. Y estoy hablando de ¿quién? ¿Quién de manera especial? Rahab, ¿verdad? Una mujer especial, ¿verdad?, que tuvo un oficio especial también, era ramera, ¿verdad?, sin más preámbulo, pero ella conoció al Señor, dejó ese oficio y Dios la usó. Y la menciona nada menos y nada más que en el Museo de la Fama de la Fe que está en Hebreos, ¿verdad? Rahab sale nada menos que la genealogía de Jesús, imagínense. ¡Wow! Y seguimos viendo, hermanos, que Dios sigue hablando a Josué y ya nos lleva ante el río Jordán. Y dijimos que el pueblo de Israel está ante el río Jordán, pero no está en la época seca, está en la época más crecida del momento. Es el tiempo más o menos, abril, mayo, ¿verdad?, en donde el río dice que sale de la ribera porque el deshielo de la nieve, las lluvias, todo hace que el río se crezca. Y entonces era una muralla bastante fuerte. La promesa de Dios estaba ahí, pero había un obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo? Cruzar el río. No eran 2 o 3 personas, eran casi 2 millones de personas, hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, todo. Y el Señor hace un milagro. El Señor le indica a Josué qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer Josué? ¿Qué tienen que hacer los sacerdotes? ¿Dónde quiere ir el arca del pacto? Y Dios hace un milagro. Amén. Un milagro sobrenatural. Ahora, con eso en mente, con ese breve resumen del libro de Josué, vamos a entrar en el capítulo 4, ¿verdad? Y el título, vuelvo a decir, un plan para recordar la gracia de Dios. Y quiero que empecemos esta predicación viendo esta pregunta. Yo quiero que tú te hagas esta pregunta. ¿Cuál fue la última vez que experimentaste claramente la intervención de Dios en tu vida? Si alguien nos hiciera esta pregunta personalmente, ¿tenemos una respuesta en nuestra mente ya? ¿Tiene una respuesta clara en tu mente? Podemos decir sí, fue en tal lugar cuando estaba atravesando esta situación el Señor lo logró. Tenemos esa respuesta y no me diga sí o no, solo piénselo. ¿Usted está claro de qué fue lo último que hizo el Señor en su vida? ¿Cómo Dios intervino en su vida? Si usted todavía está pensando qué ha hecho Dios en su vida, todavía está, ¿qué digo? Es porque tal vez hemos olvidado lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y por eso, hermanos, vamos a leer, ¿verdad?, Josué 4, como siempre de manera antifonal,
¿verdad? Busque Josué 4. Y es importante, mi querido hermano, este es un ejercicio que es importante que usted lo haga, leer la palabra del Señor, ¿verdad? Pues, si no tiene Biblia, por favor, levante su mano para que todos podamos leer la palabra de Dios sin excepción. La única manera de que usted no lea la Biblia, una excusa es que sea ciego, ¿verdad? Y cuando ya tengamos Josué capítulo 4, nos vamos a poner de pie en señal de reverencia al Señor y a su palabra, ¿verdad? Josué capítulo 4. Todos nos vamos a poner de pie, ¿verdad? Y cuando ya lo tengamos todos, me dicen un fuerte amén. Faltan todavía algunos hermanos, oigo por ahí páginas que vuelan en la rapidez. Josué capítulo 4. Y vamos a leer la palabra, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el título que tiene ahí en su Biblia dice, o al menos en mi Biblia, dice las 12 piedras tomadas del Jordán. Leemos así en el versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, 2. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Y mandarle diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas de Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio deprisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron por el medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras
los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, Padre Todopoderoso. Gracias, Dios, por esta preciosa palabra que nos recuerda tu fidelidad, que nos recuerda que lo que tú prometes, tú lo cumples. Padre, nos has enseñado también que tú eres fiel, pero también tú determinas de qué manera tú vas a cumplir tus promesas. Padre, en esta tarde te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón y que podamos recibir la enseñanza en este pasaje. Y que no solo podamos recibir la enseñanza, sino que podamos aplicarla a nuestras vidas diarias y a la vida de nuestra familia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús oramos también para que tú traigas consuelo, para que tú traigas fortaleza, para que tú traigas dirección, para que tú traigas sanidad, para que tú traigas gozo a aquellas personas que tal vez están atravesando alguna situación. Señor, tu voluntad es santa, agradable y perfecta. Te pedimos, Dios, que traigas tu consuelo a todas las personas que están escuchando este mensaje y que al salir de este mensaje, al terminar, Señor, sus vidas sean fortalecidas, sus vidas sean guiadas, sus vidas sean dirigidas hacia el cumplimiento de esa promesa que tú nos hiciste a todos tus hijos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Oramos, Señor, de manera especial por nuestra hermana Magdalena, Padre, y su hija Isabela, Señor. Tú conoces lo que ellos están atravesando. Trae consuelo y trae fortaleza a esta familia. Y que nosotros como hermanos en Cristo podamos mostrar tu amor y poder poner en práctica cuando tu palabra dice: llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Padre, oramos para que tú, Señor, me des la sabiduría, el amor, la dirección para predicar tu palabra tal y como tú la has trazado. Y que tu pueblo, Padre, y las personas que están en las redes escuchando este mensaje puedan ser bendecidas. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Un plan para recordar la gracia de Dios. Hemos visto, hermanos, hemos leído, ¿verdad?, que Dios hizo ese gran milagro. Ya en el 3 está explicado, y ahora en el 4, el Señor, a través de Josué, como que está explicándonos este milagro, pero desde otro punto de vista. Y aquí vemos la palabra recordar, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, como seres humanos, Dios nos ha dado la capacidad de recordar. Dios nos ha dado la capacidad de tener memoria, recordar cosas. Recordar cosas es sumamente importante en el discipulado cristiano. Sumamente importante. Recordamos lo que Dios nos enseña y ¿qué hacemos? Obedecemos. Es muy importante, mis queridos hermanos, el recordar principios espirituales, porque nuestra memoria espiritual es muy débil y fácilmente olvidamos principios espirituales cuando estamos en el ajetreo de la vida diaria. Dios constantemente está haciendo cosas en nuestra vida. Dios no para de hacer cosas. Nos salvó, nos sanó, nos restauró, está restaurando nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, y Dios sigue obrando.
pero nuestra memoria espiritual muchas veces es frágil. Y Dios hace muchas cosas, pero en medio del ajetreo, de las situaciones de trabajo, de familia, de economía, de migración, etcétera, etcétera, olvidamos principios que rigen nuestra vida. Y Dios lo sabe, Dios nos hizo, y Él conoce cada célula de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y vemos en este pasaje, en este capítulo, que ocurre el milagro, pero Él manda a que el pueblo de Israel levante un monumento. Y ese monumento consta de 12 piedras, conforme a las tribus de Israel. Quiere decir que el Señor manda al pueblo de Israel, le da las instrucciones a Josué para que él instruya a los sacerdotes y al pueblo, y es necesario, o el Señor quiere, que lo que ha sucedido ahí en el Jordán nunca se olvide, porque Él sabe lo frágil de nuestra memoria. Y preguntaba al inicio, ¿cuándo fue la última vez que Dios obró en tu vida? ¿Lo recuerdas? Porque Dios obra. Pero cuando estoy en el sufrimiento me olvido de que Dios siempre es fiel. Y por eso Él siempre quiere que recordemos. Y cuando usted ve aquí, esta persona está recordando algo, pero cuando vemos lo que siempre leemos el primer domingo del mes, acerca de la Santa Cena, dice: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres, ¿qué? En memoria de mí. En otras palabras, el Señor está diciendo a través de Pablo: quiero que hagan esto, y siempre que hagan esto, recuérdenme. ¿A alguien se le podrá olvidar que Jesús nos salvó en la cruz del Calvario? Decimos que no, pero se nos olvida. Cuando estoy sufriendo, cuando estoy enfermo, cuando tengo dolor, se nos olvida lo que Jesús hizo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? ¿Se ha sentido solo usted o sola alguna vez? Pero el Señor dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Pero cuando sufro, se me olvida que Dios ha prometido eso. Por eso, cuando vemos la Biblia, hermanos, una y otra vez, Dios repitiendo, es porque Él sabe que lo olvidamos. Y una y otra vez, usted dirá: pastor, ¿por qué repite las cosas? Porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos viene repitiendo cosas. Es la manera en que Dios nos enseña. ¿Y por qué nos repiten las cosas? Porque la olvidamos. Ahora, de manera especial, en el capítulo 4 de Josué, para que el pueblo de Israel no lo olvide, pongan 12 piedras. No son cualquiera 12 piedras. ¿Eran 12 piedras de dónde? Del Jordán. ¿Eran piedras pequeñas? No. ¿Por qué puedo decir que no? Porque dice: póngalas al hombro. 12 hombres, uno de cada tribu, lo escoge Josué, y estos hombres cargan 12 piedras, una piedra cada uno, y donde acampan al cruzar el Jordán, que se llama Gilgal, ahí ponen este monumento de 12 piedras. Y cuando vemos el versículo 6 del capítulo 4, ahí está. ¿Para qué Dios quería esto? Versículo 6. Para que esto sea señal entre vosotros. A los que habían vivido el milagro, esas piedras iban a recordar el milagro. Pero no solo a los que habían visto el milagro, sino también a los hijos de eso. Dice: y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? El versículo 7. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron.
y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Pero yo sabía lo frágil de la memoria de ellos y de nuestra memoria. Por eso constantemente nos está, ¿qué cosa? Recordando. Por eso cada mes, y en algunas iglesias tal vez 2 veces al mes, 3 veces al mes, 4 veces al mes. Pero la idea final es recordar lo que Jesús hizo. Vemos acá en la palabra del Señor que el método está establecido ya. ¿Cómo recordar la gracia de Dios a lo largo de los tiempos? Aquí lo dice. Ya Moisés, desde Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios a lo largo de la palabra nos ha dicho cómo recordar su gracia desde todos los tiempos. Y quisiera, hermanos, que repitiéramos estos 2 versículos. ¿Estamos listos? ¿Amén? Vamos a leerlo todos nuevamente, con voz fuerte. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, ¿cuál es el método divino para que la gracia de Dios siempre la recordemos? Nosotros los padres tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y después de guardarla en nuestro corazón, ¿qué debemos de hacer? Repetírsela a nuestros hijos. ¿Cuándo? En casa, fuera de casa, cuando se levanta, cuando se acuesta. O sea, entonces debemos preguntarnos, padres, ¿estamos repitiendo la palabra de Dios a nuestros hijos? Abuelos, tíos, ¿estamos repitiendo la palabra de Dios a nuestros hijos, nietos, sobrinos, siempre? Porque hay un plan de Dios establecido y repetitivo desde el inicio hasta el final. En este caso primordial, el método que Dios usó fue levantar ese monumento con 12 grandes piedras en Gilgal. ¿Qué método vamos a usar nosotros? Para que la gracia de Dios, la mano de Dios, no la olviden ni nosotros ni nuestra descendencia. ¿Vamos a poner piedras en el patio de nuestra casa? ¿Qué vamos a hacer? No hay que inventar nada. Todo ya está escrito. Cuando hablamos, hermanos, de recordar, nosotros como occidentales pensamos que recordar solo es recordar una fecha, que por cierto los varones somos bien malos para la fecha, ¿verdad? Se nos olvida. No es que no nos importa la fecha, sí nos importa la fecha, pero se nos olvida. Entonces cuando nosotros como hispanos o norteamericanos o lo que sea, de este lado occidente, vemos la palabra recordar, solo pensamos que nosotros hay que recordar un dato, una fecha, un nombre, lo que sea. Pero para un hebreo, o sea, para un judío, recordar no es solo traer un conocimiento a mi mente. Para un hebreo, recordar tiene 3 conceptos. Y estos 3 conceptos están apoyados bíblicamente. Cuando tú le dices a un judío, recuerda, él va a pensar primero en que va a recordar con respeto. O sea, no es solo recordar lo que Dios hizo, respeto ante lo que Dios hizo. Pero no solo respeto, reflexión. Quiere decir que recuerdo algo, pero reflexiono en la vida lo que sucedió.
Y ese reflexionar en lo que sucedió me lleva a algo. O sea que el recordarme eso, no, me acordé que mi esposa cumple el 13 de junio. No. Recuerdo con respeto que cumple el 13 de junio. Y no solo recuerdo con respeto, sino reflexiono. Bueno, cumple el 3 de junio. Es una fecha importante. ¿Qué puedo hacer para honrarla? Y esa reflexión me lleva a ¿qué cosa? Voy a ir y voy a comprarle algo que le agrade. Entonces he puesto de ejemplo el cumpleaños de mi esposa, pero no se trata de eso. Se trata de que cuando yo recuerdo algo que Dios ha hecho en mi vida o en tu vida, el punto es que recuerde eso con mucho respeto y reverencia. No, fue cuando Dios paró el Jordán. No. Es respeto ante lo que Dios hizo. Y es reflexión. Reflexión. ¿Por qué Dios habrá parado el Jordán? ¿Para qué paró el Jordán? ¿Solo para que los judíos pasaran? ¿Será eso? ¿Por qué paró el Jordán? Y cuando tengo respeto y tengo reflexión, me va a llevar a una acción. Probablemente me arrodille ahí y le dé gracias a Dios por lo que ha hecho. Entonces, cuando hablamos de que el Señor nos quiere recordar cosas, no es solo para que traigamos datos a nuestra mente. Lo que siempre les digo a las personas que están estudiando, los hermanos que están en el instituto, usted no está en el instituto solo para llenar su cabeza de conocimiento. No. Usted está en el instituto para entender la palabra, aplicar la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. ¿Y cómo aplica la palabra? A su vida. Entonces tú estás aquí hoy. El hermano José Ponce está acá hoy, junto con nosotros. Hay un propósito en que él esté acá. Y no solo él, cada uno de los que estamos acá, hay un propósito por el cual usted está escuchando esta palabra. Hay un propósito para que las personas que están en las redes estén escuchando este mensaje. ¿Y este mensaje de qué trata? Del milagro que hizo Dios con el pueblo de Israel en el río Jordán. ¿Para qué me sirve recordar eso? Primero, ¿hay respeto cuando yo recuerdo eso? ¿Lo respeto? ¿Reflexiono por qué Dios hizo eso? Y esa reflexión me lleva a actuar. ¿Qué acción podríamos hacer o tener, hermanos, ante esta enseñanza? Ayúdenme. Tiempo de micrófono libre. Ya recordamos, respetamos, reflexionamos. ¿Qué acción nos podría llevar a hacer? Lilian recordó, respetó, reflexionó y dijo, yo tengo que contarle esto a alguien. Y ella dijo, testificar. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué acción concreta podríamos hacer al recordar, como recuerdan los judíos, lo que Dios hizo hace muchos años? ¿Qué otra cosa, hermanos, podríamos hacer? Aparte de testificar. ¿Sí, hermana Carmen? Poner en práctica, pero ¿cómo? Por la misma línea de Lilian, de compartir esto que hizo el Señor hace muchos años con la familia, primordialmente, con los amigos, con los compañeros de trabajo, compartirlo. Hay gente que no tiene idea de lo que hizo el Señor, no tiene idea. Entonces vemos, hermanos, que vemos que el concepto de recordar para el judío implica varias cosas. Para que no pensemos que recordar solo, bueno, sí, 12 piedras, cruzaron, el arca del pacto. No.
hay cosas mucho más profundas que el Señor quiere que no olvidemos. Y cuando nosotros hablamos, hermano, de recordar lo que Dios ha hecho, tiene principalmente dos propósitos. ¿Por qué el Señor quiere que yo recuerde? Por dos razones principales. Hay muchas, pero hay dos razones principales. Una, ¿cuál es? Que cuando yo recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida, eso me llena ¿de qué cosa? Gratitud. Agradecimiento a Dios. Por eso, si yo no recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida, no voy a poder poner en práctica lo que dice el Tesalonicense. Dar gracias en todo. No voy a poder hacerlo. Porque voy a pensar que porque hoy me levanté y tengo una crisis, no tengo por qué darle gracias a Dios. ¿Me explico? Hay veces que, como les decía, nuestra memoria espiritual es tan frágil, es tan corta, que cuando tengo dolor me olvido de todo lo que Dios ha hecho. Entonces lo que menos voy a hacer es dar gracias, porque prácticamente estoy peleando con Dios. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Lo que menos voy a hacer es agradecer. Al contrario, hay una palabra en mi boca: queja. Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué permitiste aquello en mi familia? Entonces es necesario, miren, qué sabio es el Señor. Constantemente tenemos que recordar lo que Dios hace para tener un corazón agradecido con el Señor. ¿Será importante tener un corazón agradecido con el Señor? ¿Será importante? Por supuesto, su oración va a cambiar si usted recuerda todo lo que Dios ha hecho. Su adoración en la casa del Señor va a cambiar. Porque usted viene a la casa del Señor para dar todo lo que esté a su alcance, porque está agradecido con el Señor. Usted le va a cantar, no porque la hermana Laura o Marcelo dicen, cantemos, cante con júbilo, en espíritu y en verdad. Usted no va a cantar por él lo que digan ellos o por quien esté aquí al frente. Usted va a cantar porque tiene un corazón agradecido, porque recuerda todo lo que Dios ha hecho en su vida. Qué importante es recordar, hermanos. El pueblo de Israel y nosotros muchas veces nos olvidamos. Y aunque usted diga, no, yo no me olvido, nuestra actitud con la cual venimos a adorar, con nuestra actitud con la cual le servimos al Señor, no, usted no tiene que hablar. La actitud de su vida dice que usted ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida. Muchas veces, hermanos, es una realidad. Se cuesta venir a la casa de Dios y encontramos cualquier excusa para no venir a la casa de Dios. Hay miles de ocupaciones más importantes que la cita con el ser que me dio la vida, me salvó y me bendice día a día. Porque si hoy estamos aquí respirando, no es porque sus pulmones son buenos. Usted está respirando y su corazón está bombeando sangre por la gracia de Dios. Si usted ve que sus hijos están vivos, por la gracia de Dios. Pero se nos olvida. Pero tenemos un Dios tan maravilloso y tan bueno y tan misericordioso que cuando se nos olvida todo lo que Él ha hecho, no nos da una patada. Ya no te quiero. Nos da la oportunidad. Nos enseña. Recuerda, todas las veces que hagas esto, hazlo en memoria de mí. Es el Señor recordándonos. Es el Señor constantemente, hermano. Cuando yo estoy agradecido con Dios y no me he olvidado de todo lo que han hecho, hay fuego. Hay fuego en todos lados. Hay fuego al saludar a tu hermano, hay fuego al cantarle, hay fuego al escuchar la palabra, hay fuego al orar.
Pero cuando creemos que le estamos haciendo un favor a Dios, cambia todo. A veces pensamos que venir a la casa de Dios es hacer un favor a Dios. O hacer un favor a la iglesia o al pastor. Pero cuando yo vengo porque, Señor, me has cuidado a lo largo de la semana. No solo me cuidaste a mí, cuidaste a mi esposa, cuidaste a mis hijos, cuidaste a mis hermanos. Gracias, Señor. Entonces vengo a la casa de Dios con el rostro hermoseado. ¿Por qué? Porque tengo agradecimiento en mi corazón. ¿Y cómo ocurre eso? Recordando lo que Dios ha hecho en la vida. Aquí, hermanos, el capítulo 4 trata de esto. El enfoque no son las piedras. El enfoque no es el método. El enfoque no es el milagro. El enfoque es la fidelidad de Dios. Cosa que yo y tú y nosotros no debemos olvidar. Nunca olvides lo que Dios hizo, hace y hará. Nunca. Porque eso va a producir gratitud. Entonces te van a tener que parar. Ya no agradezcas más. Y usted nota las oraciones de ciertos hermanos que siempre tienen un gracias, Señor. Gracias, Señor. Y empiezan su oración. Gracias, Señor. Y a veces hasta nos parece larga la oración, porque gracias por esto, gracias por aquello. Eso es lo que produce recordar la gracia de Dios, valga la redundancia, en nuestras vidas. Pero fíjense, hermano, no solo produce gratitud o agradecimiento. Me anima. Me trae esperanza. Puedo estar atravesando algo difícil, pero el recordar que en otras, y no en otras, en todas las ocasiones pasadas donde yo he estado en tribulación y en problemas, Dios siempre ha extendido su mano para rescatarme. Eso me anima y me da esperanza para no poner la mirada en lo profundo del río, sino poner la mirada en el Señor. Hermanos, y una y otra vez, hace mucho tiempo leí un libro acerca de David. No recuerdo el autor, pero en ese libro conocí la vida de David. Conocí cosas que estaban en la Biblia, pero no las había visto. Y ahí me di cuenta de una conducta de David. David tenía bien claro todo lo que Dios había hecho en su vida. Y cuando usted ve los salmos, clamando tal vez por protección contra los enemigos, David siempre traía a la memoria lo que Dios había hecho en el pasado. Porque el recordar lo que Dios había hecho en el pasado lo animaba, le daba esperanza para que aunque en este momento tuviera perseguido a muerte, el Señor también lo iba a rescatar. Y esa es una conducta o una conducta que deberíamos nosotros de imitar. Recordar cuántas veces te sacó el Señor de lugares de muerte. Recordar lo que eras antes de ser hijo de Dios. ¿De dónde? ¿De qué vómito nos rescató el Señor? ¿De qué ciénaga? ¿De qué lodo Dios nos rescató? Que si no nos hubieran rescatado, ¿qué sería de nuestras vidas? Tal vez yo ni estuviera con mi esposa. Tal vez ni hubiera tenido hijos. Yo tenía una vida desordenada. Tal vez no era malo, pero hacía locura. Pero el Señor me rescató. Y no debemos olvidar eso. Porque nos trae agradecimiento a Dios y nos da esperanza. Qué bonito. Recordar. Y seguimos adelante.
hermanos, aquí hay algo que debemos de pensar. Esta es una foto, ¿sí? Una pintura. Pero ¿quién me refleja? ¿Quiénes eran estos? Vamos a repasar, vamos a ver si pusieron atención a la lectura. ¿Quiénes son estos? Lo de la cruz blanca. ¿Quiénes son estos? ¿Ah? ¿El ángel de Jehová? ¿Quiénes son? Los sacerdotes. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Qué están llevando aquí los sacerdotes? Una tienda de campaña. ¿Qué cosa? El arca del pacto. Muy bien. ¿Dónde estaban parados estos sacerdotes con el arca del pacto? En medio del río. Las aguas están detenidas. Y recordemos la prédica de la semana pasada. No era que las aguas estaban aquí. Estaban mucho más allá arriba. Pero ellos estaban en medio. Dice la Biblia, si usted mira al final del versículo 10, en el capítulo 4, dice, y los sacerdotes llevaban el arca, se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y al final dice, y el pueblo se dio prisa y pasó. Ahora vamos a analizar, ¿por qué cree usted que el pueblo se dio prisa? Y eso es lo bonito de la palabra. Hermano Pedro, yo sé que le gusta indagar ahí. ¿Por qué el pueblo se dio prisa? ¿Lo estaban siguiendo? Nadie. No recordaron lo que hizo con Moisés. Frío. ¿Qué más? ¿Por qué el pueblo se dio prisa? El pueblo, acuérdense, esto no era un riachuelo, Walter. No era el riachuelo de Felipe y el etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No era un riachuelo. Este era el río Jordán, en la época más caudalosa, más grande. El pueblo pasó deprisa porque dudaban del poder de Dios para aguantar las aguas. Entonces decía, pues voy a pasar rápido antes que esto se venga. Pero ¿qué hacían los sacerdotes? Parados en el medio. Fe. En el lugar más peligroso estaban parados los sacerdotes. El pueblo que iba rápido. Y esto, hermanos, nos da una enseñanza también. ¿Qué debe hacer el sacerdote en medio de la crisis? Varones de Rocafirme, ¿dónde están? Mostrar fe en Dios. No solo verbal, sino con nuestros actos. Había que tener fe para estar ahí. Eso es lo que hace un sacerdote. Se para en la brecha. ¿Se para para qué? Para darle el ejemplo a la familia que Dios le ha dado. A veces tristemente el sacerdote no está. Viene la familia y el sacerdote se queda en casa. La familia ora y el sacerdote, no tengo sueño, mejor veo la final del Mundial de Clubes. Entonces, esto no pasa. Porque si el sacerdote no da el ejemplo, la esposa lo va a seguir. Si el sacerdote no da el ejemplo, los hijos se van a someter a su autoridad. Entonces, fíjense, hermano, qué rico, no en el sentido de sabroso, sino en el sentido de que cuánta enseñanza hay en este pasaje. Como sacerdotes debemos de dar el ejemplo. Hermano, esto no es chiste. No es si me agrada, si no me agrada. Esta es la palabra de Dios.
Y de aquí depende si tú agarras esto para ti y dices, ok, tengo que reflexionar como sacerdote, darle el ejemplo. Tengo que reflexionar, hermano, eso es lo bueno de nuestro Dios, es misericordioso. Y si yo estoy fallando como sacerdote, hoy puede cambiar eso. Dice la palabra, el que tiene oídos oiga. Y si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Ah, no, eso no es para mí. Entonces todo el mundo, todo el pueblo, miedo. Pero los guías espirituales del pueblo estaban firmes. Eso es lo que debemos estar los sacerdotes. Los primeros en venir al culto, ¿quiénes deben ser? Los ujieres, dice la gente. Lo primero en estar aquí en el servicio el domingo, en las clases, en los discipulados, los viernes, deben ser los sacerdotes. Debemos ser los sacerdotes. ¿Ustedes se imaginan, hermano, que yo llegara tarde al culto? Ay, lo siento, hermano, discúlpeme, que el tráfico de Frederick está pesado, disculpe. Y llego aquí a las 2:45. Y entro como que soy loco por la puerta. ¿Cómo se sentirían ustedes? Decepcionado, triste, estarían orando por el pastor. Ayuno. Sí, hermano. Así se sienten muchas esposas, decepcionadas. No lo dicen, pero su corazón sufre porque el sacerdote no da el ejemplo. ¿Usted se imagina que los sacerdotes le dijeran a Josué, lo siento, Josué, yo no creo mucho eso de las aguas, así que si tú quieres, ándate? No, ellos con valentía y con fe obedecieron. Entonces, hermanos sacerdotes, tenemos un desayuno, valga el recordatorio doble. No te quedes en casa. Y tu esposa, ayuda idónea, no dejes que tu esposo se quede en casa, envíalo. Anda, júntate ahí con los hermanos, ahí vas a crecer. Ahí te van a recordar las maravillas de Dios. Vaya, no se quede en casa. Eso hace una ayuda idónea. El esposo no quiere ir. Hijito, vaya. Usted es el sacerdote, vaya, le toca. Eso hace una mujer sabia. La mujer, lo contrario de ser sabia, dice, no, está bien, quedémonos aquí mejor. Entonces los sacerdotes aquí ocuparon su papel. Hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué hizo el pueblo? Vio que sus líderes espirituales estaban ahí. Vamos. Claro, la condición espiritual de los sacerdotes no era igual a la condición espiritual del pueblo. Es natural que el pueblo dude, mas no así los sacerdotes. Hay algo interesante, hermanos. Todavía no. Hay algo interesante acá. Y es que, si usted puso atención a la lectura, Dios le dijo a Josué, quiero que llames a un hombre por cada tribu, o sea, 12 hombres, y les digas que agarren 12 piedras grandes de allá del centro del Jordán, y quiero que las lleven a donde van a acampar, o sea, Gilgal. Y ahí formen ese monumento, ¿para qué? Para que ustedes no olviden lo que ha pasado acá, y para que cuando sus hijos más adelante pregunten, ¿qué sucedió acá? El arca del pacto, Dios partió del Jordán. Esa fue la orden que Dios le dio a Josué. Pero usted nota en lo que leímos, del versículo 9 en adelante, que Josué hizo algo más. ¿Qué hizo Josué? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo notó? ¿Qué hizo Josué? Él, usted lo puede leer ahí del 9 en adelante, 9 al 14. Él hizo otro montículo de piedras. No allá donde estaba el primer montículo. ¿Dónde estaba el primer montículo? En Gilgal. ¿Por qué ahí? Porque ahí iban a acampar. ¿Quién había dado esa orden? Dios. Pero Josué dijo, vamos a leerlo porque lo veo que
no me creen mucho. Dice el versículo 9, Josué también, mire la palabra, una preposición. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Y ese hasta hoy no quiere decir hasta hoy en 2025, sino hasta hoy cuando se escribió el libro de Josué. Pero nota lo que acabo de decir. O sea, ya Dios le había dado la indicación. Hombre, 12 piedras, en Gilgal, para que tú y tus hijos recuerden. Ahora viene Josué y también Josué levanta 12 piedras. ¿Dónde? Donde estaban estos sacerdotes, aquí parados, aquí en medio de Jordán. Viene Josué y apila, no se sabe él o otros hombres, otras 12 piedras. ¿Por qué le parece eso, hermano? ¿Había dado esa orden Dios? ¿Aló? ¿Había dado Dios esa orden? No. ¿Estuvo bien que lo hizo Josué? ¿Qué creen, Marisa? Si no lo mandó Dios. Él lo pensó. Y dice que no solo las puso 12 piedritas, hay cualquiera, no, puso 12 piedras grandes, porque dice que hasta el tiempo en que se escribió, muchos años después, todavía el grupo de piedras estaba en el medio del río. Ahora, ¿de dónde se sacó esto, Josué? ¿Por qué Josué hace esto? Si él es el siervo de Dios y Dios da órdenes y no dio eso, ¿por qué Josué hizo eso? ¿Qué cree, mi querido hermano? A ver la maestra. Para recordar, pues ya estaba el monumento en Gilgal, ya estaba ahí. Dilo, Julio. ¿Ah? Algo parecido. Ya había el monumento original mandado por Dios ahí recordando lo que Dios hizo. Pero Josué fue más allá. Josué levantó ese monumento por voluntad propia donde exactamente estuvieron los sacerdotes levantando el arca del pacto. O sea, ¿qué, hermano? La presencia del arca del pacto, lo que simbolizaba, ¿qué cosa era? La presencia de Dios. O sea, miren lo que hace un hombre lleno de fe. Dios le habló a Josué, le dijo, yo estaré contigo, te engrandeceré, así como levanté a Moisés, yo te voy a levantar a ti, esfuérzate y sé valiente, estaré contigo todos los días. Ese hombre, al ver todo lo que estaba sucediendo, que Dios ya le había dicho, la fe de este hombre estaba grande, él no se conformó con un monumento para recordar la gloria de Dios, él quiso hacer otro monumento, mucho más específico, mucho más exacto. Eso es lo que hace la fe. Cuando tú tienes fe y esa fe va creciendo porque tú estás viendo que lo que dice Dios, eso hace, tú quieres glorificar a Dios. Y te van a tener que decir, cállate hermano ya, tú quieres seguir dándole gloria a Dios, tú quieres seguir cantándole, tú quieres servirle más, tú quieres leer más, tú quieres orar más, tú quieres ayudar más. ¿Qué hace eso? La fe en Dios. Es la fe en Dios lo que nos mueve a la milla extra. Cuando tengo fe, no quiero servirle al Señor así, quiero servirle así. No quiero parar, estoy cantando, no quiero que se acabe el cántico. Vamos a congregarnos y la vigilia son las 2 de la mañana y ese hombre o esa mujer quiere seguir adorando a Dios. ¿De dónde viene eso? De la fe que hay en tu corazón. El Josué ardía. El corazón de Josué ardía. Lo que tú haces cuando tienes fe, no, te tienen que parar. Ya no, hermano, ya no. Y usted nota, sobre todo iglesias pentecostales, hermano, esa gente, 3, 4 días a la semana, tienen servicio y uno el domingo se queja. Esa gente tiene 3, 4 servicios
servicio, sin contar fin de semana. ¿De dónde sale eso? No es que la fe solo está en los pentecostales, no. También está en todos aquellos que buscan del Señor. Pero lo que quiero transmitir, mi querido hermano, es que Josué fue la milla extra, porque su corazón ardía. Había visto la fidelidad de Dios. Había visto que lo que Dios había dicho, Dios lo había cumplido. Ya estaba un monumento para recordar la gloria y la gracia de Dios. Pero él dice, no me conformo con eso. Vamos a levantar otro. ¿Dónde? En el lugar específico donde estaban los sacerdotes sosteniendo el arca del pacto. Y levantó eso. Y dice la palabra que se dio por muchos años. ¿Cuán alto sería? Más o menos el domingo pasado dije que la profundidad del río Jordán, algunos decían 3 o 4 metros. 3 o 4 metros. Quiere decir que este monumento que hizo Josué tal vez estaba más alto. O tal vez en época de verano, cuando el nivel del río bajaba, las piedras salían y la gente recordaba, aquí exactamente fue donde estuvo el arca del pacto cuando Dios dividió el Jordán. ¿Hasta dónde te lleva tu fe hoy? ¿Le sirves al Señor? ¿Hasta dónde le estás sirviendo? Si usted recordará, en algún momento hablamos de cuando el profeta Eliseo ya estaba por morir. ¿Lo recuerdan? Segunda de Reyes, capítulo 13. El profeta Eliseo está por morir. Está enfermo de muerte. ¿Y qué hace? El rey Joás de Israel va a verlo. Y cuando lo va a ver, el rey Joás lo ve y dice, Padre, carro de Israel. Y le dice, Joás, quiero que mires hacia el oriente y lances una flecha. Y entonces vino el rey Joás, agarró la flecha, agarró el arco, abrieron la ventana hacia el oeste, hacia el este. Y cuando Joás tenía el arco con la flecha, vino el profeta Eliseo y puso su mano sobre la mano del rey Joás. Y el rey Joás y Eliseo le dijo, suéltala. Y el rey Joás la soltó. Y cuando él la soltó, dijo el profeta Eliseo, saeta de salvación. Ahora vencerás a los sirios hasta exterminarlos. Pero después que le dijo eso, el profeta Eliseo nuevamente, ahora quiero que agarres las saetas y golpees el suelo, que quiere decir, tira las saetas contra el suelo. ¿Qué hizo Joás? Agarró 3 flechas y disparó del suelo 3 veces. Y Eliseo se enojó. Si hubieras disparado 5 a 6 veces, hubieras exterminado a los sirios. ¿Por qué el profeta se enojó? ¿Le dijo el profeta cuántas veces tenía que tirar al rey? No. Pero ya Dios le había dado la victoria. Si ese rey hubiera tenido fe, se hubiera acabado todas las saetas contra el suelo. La fe lo hubiera movido a tirar hasta que el Señor le diga a Joás, ya no. ¿De qué habla esto y por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces le servimos al Señor con desgano. Muchas veces venimos a la casa de Dios con desgano. Muchas veces una rutina. Tal vez el rey Joás, ya este viejito se va a morir. Le voy a hacer caso para que no friegue. ¿Saben qué? El rey Joás solo pudo vencer a los sirios 3 ocasiones. Nos habla de con cuánta entrega obedecemos al Señor. No solo quiero obediencia, estoy obedeciendo con pasión. Le estoy sirviendo con pasión. Quiero hacer lo mejor para Él. No lo voy a hacer porque es domingo y tengo que predicar. Así que ahorita
Existe algo que se llama inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial está a todo nivel. Y es peligroso. Porque tal vez a algunos que les toca predicar pongan en la computadora inteligencia artificial. Tiene nombre. Ponme los puntos principales de Josué 4. Ya. 2 minutos y está la prédica. Nadie que escuche la prédica va a poder diferenciar. Pero papá está viendo la entrega de ese pastor. Lo mismo que papá está viendo la entrega tuya en cuanto al servicio. Tu devoción cuando vienes a la casa del Señor. Una costumbre del domingo a las 2:30. Tu servicio al Señor te prepara para servirle al Señor. Oras, clamas. Señor, yo quiero darte lo mejor. Eso fue lo que pasó con Josué. Hermano, lo podemos ver desde el punto de vista desobedeció, y entiendo el pensamiento de Marisa. Dios no dijo que hiciera eso, eso no está bien. Pero lo que estaba haciendo era, ¿saben qué? El monumento allá en Gilgal le daba gloria a Dios. Josué quería que no hubiera una gloria. ¿Ven? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? ¿Con qué actitud vinimos? Tal vez, hermano, hay un hermano que solo recoge esto y lo guarda. Pero lo recoge con todo el amor. Y lo pone con cuidado. Y ora antes de hacer esto. No es en sí el cargar esto y llevar allá. Es el amor con que lo hace. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Eso es lo que nos está llamando. Pero primero, no quiero que se olviden lo que he hecho por ustedes. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Nunca. Nunca. Recuérdalo. Recuérdalo. Porque se nos va a olvidar. Dios no se equivoca. Cuando Él nos repite y nos repite y nos repite, sabe que nos repite y nos repita. Aún así, cuando estoy en medio del desierto, se me olvida. Se me olvida, hermana. Se nos olvida. ¿Y qué hace el Señor? No lo recuerda. Fíjense qué maravilloso esto. Pero encima, hermano, usted puede pensar que todo el pasaje era para que nosotros, los israelitas y nosotros, no olvidáramos lo que Dios ha hecho. Para un propósito más grande que nosotros. ¿Sabe cuál? Vaya al versículo 24 del capítulo 4. El último versículo. Y lo vamos a leer todos para ir terminando. ¿Qué dice el versículo 24? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderoso. Y para que temáis a Jehová vuestro Dios. ¿Cuándo? Un temor reverente. Entonces ve, podemos, y por eso es importante aterrizar acá. ¿Por qué es importante aterrizar? Porque yo puedo pensar, o usted puede pensar, que ese capítulo 4 está escrito solo para nosotros. Nosotros somos secundarios en el capítulo. El pueblo de Israel es secundario. ¿Qué es lo primario? Que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. O sea que todas las naciones de la tierra le den la gloria a ¿quién? A Dios. Nosotros ahí, de secundario y terciario, entramos. No quiero que se te olvide la gracia de Dios, sí, pero tú no eres el centro de este capítulo. El centro de este capítulo sigue siendo el Señor. Y luego, un recordatorio. Para que temáis a Jehová vuestro Dios. Toda la vida. Todos los días. Hermano, y a mí me viene a la mente. Todos los
los días recordamos el temor reverente a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Tú todos los días que te levantas recuerdas el temor reverente a Dios? ¿Sí? Porque eso es lo que quiere el Señor. Y cuando hablamos de temor reverente, hermano, el temor reverente no es miedo, es respeto, es reverencia. Yo no voy a estar en la casa de Dios ahí hablando de cualquier cosa, porque sé que Dios está aquí. ¿Se guarda qué cosa? Reverencia. Hermano, el día de ayer tuve la bendición de me invitaron a una iglesia que cumplía 50 años. Y en el servicio estaba toda la iglesia, incluyendo niños pequeños. ¿Usted cree que hubo alguna interrupción? Cero. ¿Usted cree que el niño se levantó para? Cero. Esa congregación entiende lo que es reverencia. Usted puede estar aquí, nadie le va, baja la voz. Deja de gritar, deja de hablar de allá de las cosas del mundo aquí. Esta es la casa de Dios, casa de oración. Entonces, nadie va a venir a decir eso. Pero se supone que nosotros debemos de guardar reverencia. ¿Tenemos un lugar para venir a tomar helado? Entonces, el Señor quiere que recordemos que la gloria en todo es para Él. Pero que no se me olvide jamás ese temor reverente. Me fijé otra vez. Voy a cambiarlo, Sofía. Ahí está. Vamos a repetir esto, aquí terminamos. Proverbio 1:7. Todos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Si tú estás pensando en el temor reverente a Dios, ¿vas a cometer pecado? No. Si tú estás pensando en el temor reverente, cada vez que te levantas, la tentación va a estar ahí, la tentación no va a parar. Y tú decís, no. Y el que tiene temor reverente dice, es sabio. Y el que es lo contrario al sabio, o sea, el necio, o sea, el insensato, ¿qué dice? Yo no necesito tener temor reverente a Dios. Hermano, venga a los tiempos de transformación. Yo no necesito eso, no tengo tiempo. No he entendido esto. ¿Y qué hace el Señor? Me lo recuerda. Una y otra vez a través de su palabra. Ahora ya hemos visto, ¿qué aprendimos acá? Lidia, que como padre, ¿qué tengo que hacer yo como padre con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer? Hablarle y recordarle la palabra en la casa, fuera de la casa, cuando entra, cuando sale, o sea, siempre. ¿Qué hace la iglesia o el ministerio para ayudar a los padres a educar a sus hijos, obviamente en los caminos del Señor? ¿Qué hace la iglesia? Contesten ustedes. No lo puedo contestar yo. ¿Qué hace la iglesia para ayudarle a ustedes a cumplir lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué hace la iglesia? José Luis, dime algo. Escuela dominical le está ayudando a los padres, le está ayudando a criar a sus hijos para que aprendan, que sus hijos conozcan la palabra de Dios. Dice también, ¿qué más podría hacer? ¿Qué más podría hacer la iglesia, aparte de la escuela dominical? Orar, sí, solo orar. Y no es que orar sea algo, dar un discipulado, más discipulado, ¿está bien? Más discipulado, ¿sí? Vale la pena. Tal vez Javier quiere decir, discipulado para padres. Podemos decir amén. Porque hay discipulado de dama, discipulado de caballero, LGC, pero discipulado de papá y mamá, necesitamos eso. ¿Cómo ser un padre que agrade a Dios? ¿Qué
pueden hacer los padres para reforzar y aplicar lo que sus hijos aprenden en la iglesia y otras actividades cristianas? Primero, dando el ejemplo. ¿Qué más? Estamos así, hermanos, y esta es solo una pregunta reflexiva. Tú como padre o como madre, ¿qué podrías hacer más para seguir la enseñanza de este día? ¿Qué otra cosa podría hacer la hermana Lorena? ¿Qué otra cosa podría hacer la hermana Claudia? Estoy mencionándola porque me vienen a la mente ahorita. ¿Qué otra cosa puede hacer Edmer? ¿Qué otra cosa puede hacer Raúl para poner en práctica lo que el Señor nos ha estado diciendo? ¿Qué otra cosa podríamos hacer extra? Estamos hablando de qué cosa? Milla extra. O alguien acá, hermanos, ya está dándole todo lo suficiente para que su hijo pueda conocer de Jesús. ¿Hay algún padre que ya esté haciendo todo lo suficiente? Y Lilia dijo algo muy verdadero, duro, pero verdadero. ¿Qué es? La mejor manera de enseñarle la palabra a mi hijo es con mi ejemplo, mi testimonio. Si yo guardo reverencia en la casa de Dios, ¿a qué va a aprender mi hijo? Si yo entro y salgo de la casa de Dios como que es el parque, ¿qué va a aprender mi hijo? Si cuando estamos orando yo estoy en el teléfono, ¿qué va a aprender mi hijo? Si vengo a la iglesia cuando no tengo ninguna otra actividad social allá afuera, ¿qué va a aprender mi hijo? Entonces de eso se trata. Enseñarle a nuestros hijos la palabra verbalmente, pero para que esa palabra verbal llegue, yo tengo que vivirlo como padre. La iglesia, como dijo Javier, puede hacer discipulados. Y de hecho, vamos a hacer todo un esfuerzo para tener un discipulado de padre, donde esposa y esposo van a venir a recibir ese discipulado. Lo vamos a hacer. Pero ahí no acaba todo. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo de tu hijo y de tu hija, ¿sabes dónde pasa? En tu casa. Por eso ahí empieza la enseñanza. Fíjense que ahí en Deuteronomio 6 no dice, y cuando estén en la iglesia, no. ¿A qué se refirió? Cuando estén en casa, en el camino, cuando duerman y cuando te levantes. Ahí empieza la enseñanza bíblica. Acá solo es una ayudadita. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué quiere el Señor? Que ni yo ni mis hijos olviden cuánto Él ha obrado en nuestra vida. Lo tengo que recordar yo y tengo que recordárselo a mis hijos. Amén. Creo que acá terminamos. No vamos a levantar piedras. Yo no creo que vaya ningún padre hoy, allá en el patio de su casa, va a poner 12 piedras. Es que el pastor dijo que 12 piedras. Ahí está el hombre. 12 piedras. Ahora sí. No. Eso fue un ejemplo bíblico. Pero ¿qué más podemos hacer? Uno, haga un diario espiritual. ¿Qué es un diario espiritual? Por ejemplo, Dios lo sanó a usted en octubre del 2024. Octubre del 2024. Tenía esta enfermedad y Dios me sanó. Registró lo que Dios hizo. Durante todo el 2025, usted va a leer eso. En el de octubre del 2024, mi Dios me sanó. Gracias, Señor. Un diario de cómo Dios obra en su vida. Ya no piedras. No tiene que ser complicado. Busque un cuadernito ahí, póngale fecha. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál era la situación? ¿Y qué hizo Dios? Fecha, hora. ¿Qué otra cosa? Crear álbumes de testimonio. Puede ser una foto. Puede ser un álbum donde usted escriba y pone ahí el papel. Una servilleta. Pero esta tercera me gusta mucho.
En algún momento de la iglesia lo hemos hecho. Establecer tradiciones familiares que nos recuerden los momentos donde Dios interviene en nuestras vidas. ¿Alguna vez todos, yo creo que todos acá, tenemos o comemos el Día de Acción de Gracias? ¿Sí? Creo que todos. Imagínense que antes de comer la cena de Acción de Gracias, coma lo que sea, pavo, lo que usted quiera. Antes de comer, cada uno de los que está ahí, alrededor de esa mesa, ok, de ahora en adelante, cada uno de ustedes va a decir, darle gracias a Dios por algo específico que Dios ha hecho en su vida. ¿Se imagina eso? Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba empezando la iglesia, hermano, un día dijimos, nos reuníamos en la casa del hermano Adolfo, en la Grafton Street, o Road, no sé. Y en esa casa un día dijimos, teníamos culto viernes en la noche, y dijimos, no vamos a pedir nada. Y nos pusimos todos alrededor de la pared en la sala, porque ahí era el santuario, en esa casa la sala era el santuario. Y nos pusimos todos alrededor de la pared ahí. Y cada hermano dio gracias por una cosa diferente. A eso me refiero. Lo podemos hacer en nuestra casa, Marisa. Y no tiene que ser Thanksgiving. Thanksgiving debe ser todos los días. Cumple tu hijo, ok. Antes de cantarnos Happy Birthday, damos gracias por qué. Fin de año y nos juntamos para Año Nuevo y comer ahí el lechón y todo eso, lo que preparó ahí. Ok, antes de comer, cada uno le va a dar gracias a Dios por algo específico. Usted está poniendo en práctica. 3 maneras de poner en práctica. Ya no piedras. Pero podemos hacer, esto es complicado, hermano Pedro. ¿Es complicado esto? No. Solo falta la disposición de hacerlo. Un diario, un álbum, tradiciones en su familia, en donde estamos celebrando algo, vamos a celebrar a Cristo. Gracias por esto, gracias por esto, gracias por aquello. ¿Cree usted que le agrade eso a Dios? Sí. Amén. Y así, finalmente, después de decir 3 o 4 veces que iba a terminar, ya